Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quiero hacerles una invitación a todos ustedes para que se unan conmigo en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Porque podemos pasar por cualquier dificultad, cualquier problema, pero hermanos, les aseguro que en medio de la alabanza de su pueblo hay poder, hay libertad, hay gozo, hay esa paz. Así que hermanos, ¿qué tal si usted se une conmigo para alabar al Señor? Amén. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. A danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. El Dios, el que resucitó. A danzar. Oh Señor, gracias. Gracias por esta libertad que tú compraste para nosotros. Gracias, Señor, porque éramos esclavos del pecado, pero hoy podemos decir que somos libres en ti, Señor, libres para alabarte y para danzar. Te alabamos, Señor. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. A danzar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque podemos encontrar esa libertad en tu presencia. Te alabamos, Señor. Y decimos, da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. A danzar. Sí, Señor, te alabamos en toda libertad. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Como no he de alabarte, Señor, sí. Has sido tan bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Has sido bueno, Padre, con nuestras familias. Has sido bueno, Señor, cuidándonos, Señor, de todo mal. Gracias, Señor, porque has sido, Señor, tan bueno y maravilloso. Padre, en esta hora, Señor, vengo, Padre, a darte gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la situación que podamos haber vivido o que podamos estar viviendo, Señor, sé que te hemos conocido como un Dios grande. Sé que te hemos conocido como un Dios que provee. Y también te hemos conocido como ese Dios imposible.
Ese Dios que hace todo lo imposible para el humano, lo haces tú posible, Señor. Por eso te hemos conocido como el Dios de lo imposible. Te alabamos, Señor. Y hoy recordamos, Señor Jesús, esa canción que dice que tú eres el Dios de lo imposible. Por eso hoy te damos la gloria y la honra. Te alabamos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Oh Señor, hoy te damos el honor, te damos la alabanza y la adoración, porque eres el Dios de lo imposible, porque eres el Dios que ha estado allí, Señor, mostrándonos tu poder. Gracias, Padre, por ese amor inagotable hacia con cada uno de nosotros. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Vamos, díselo. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Oh, tuyo es, Señor, el más alto honor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu presencia. Que el Señor te bendiga, hermano y amigo, en esta hora. Deseo que estés bien en el lugar donde te encuentres mirando este video. Gracias a Dios por lo que nos permite alcanzar por estos medios a comunicarnos con ustedes, y principalmente porque estamos compartiendo la palabra de Dios, que es viva y es eficaz.
y va a llegar a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu y puede dar fruto al 100%. Y en esta hora quisiera compartir con ustedes acerca de una porción bíblica que vino a mi vida por un momento que estaba con mi hijo, ya próximo a dormir, y de repente entre sus libros de historia, libros de cuentos, algunos libros de colorear, saca un libro y me dice que le leyera esa historia. Y el título del libro afuera era El leproso agradecido. Y me llamó la atención, empecé a narrar la historia tal como la decía el libro lo expresaba en rimas, pero vino a mi vida un impacto al recordar esta porción bíblica en la que se narra este encuentro de Jesús con 10 leprosos. Y casualmente estaba pensando en los leprosos, en la vida que estaban llevando, el estilo de vida, las situaciones difíciles por las que podían estar pasando estos personajes bíblicos. Y vino a mi vida muchos pensamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es que el hecho de que hubiese 10 leprosos me hace pensar que tenían mucho tiempo en esta condición. De alguna manera, un leproso se había encontrado con otro, y habían estado creando tal vez esta pequeña comunidad, porque ellos tenían que mantenerse, y escuchen estos términos, tenían que mantenerse aislados cuando detectaban o pensaban que tenían una enfermedad. Tenían que permanecer aislados algunos días a la espera de ver si la enfermedad evolucionaba. ¿No les parece estos términos conocidos? Y cuando estas personas ya eran decretadas por un largo periodo que no se habían recuperado de estas enfermedades, principalmente con enfermedades de la piel, resulta que tenían que mantenerse aislados de las personas. Tenían que encontrar alguna manera de subsistir porque ya no podían seguir trabajando en lo mismo, perdían el contacto con sus familiares, tenían que mantenerse alejados. De hecho, tenían que reconocerse a sí mismos como impuros para la sociedad, para el resto de la población. Y todas estas eran normas que habían sido dadas por Dios al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. En Levítico se puede ver algunos de estas normas, que eran normas de salud, que se decretaban para las personas y para el cuidado del resto de la población. Así que imagínense, este grupo de personas que están aisladas, están con una enfermedad crítica, una enfermedad seria, y están pasando una situación difícil porque han perdido trabajo, amistades, familiares, contactos, hogar, y tenían que mantenerse un poco alejados del resto de la población. Estos 10 leprosos estaban en esta pequeña comunidad y llegó el momento en que ya no habían barreras, porque incluso sabemos por la historia bíblica de que uno era samaritano. Y en esos tiempos los israelitas y los samaritanos tenían sus roces por diferentes situaciones culturales, pero ya esta comunidad se había creado con un punto en común, una enfermedad que en su mayoría terminaba siendo una enfermedad letal. Así que tenemos a este grupo de 10 personas pasando esta situación, lo que se me asemeja mucho a muchas personas que estábamos escuchando hoy en día, que sufren de esta enfermedad, el coronavirus, COVID-19, personas que en algún momento están aisladas. Se ha decretado todo término de cuarentena, términos de toques de queda para mantener a las personas en sus casas. Muchos en todo este periodo han ido perdiendo sus trabajos. Hemos perdido el contacto cercano con familiares. Así que podemos ver en estos personajes que ellos podrían entendernos en estos tiempos. Y de hecho ellos estaban en una situación peor, porque era ya una situación crítica. Básicamente permanecer en esa condición hasta la muerte
o hasta que ocurriera algún proceso de recuperación. Pero personalmente creo que estos 10 leprosos ya estaban en esa condición de perder la esperanza de una recuperación. Hasta que llegó un día, y escuché, hasta que llegó un día que hubo una oportunidad para ellos. ¿Y cuál fue esa oportunidad? Jesús. Hoy es un día en el que tenemos una oportunidad de cambio, de recuperación, de sanidad. Es Jesús. Y si conocemos a Jesús, conocemos en la Biblia todas las historias que se relacionan con Jesús, sabremos algo importante de él, y es que Jesús es intencional. Él hacía las cosas ya anticipando una intención en la que él quería actuar, hablar, dirigir, hacer un cambio. Y viene Jesús, seguramente con sus discípulos, tal vez algunos otros seguidores, y vienen hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios, en una ruta que estaba entre Galilea y Samaria. Y yo siempre he pensado, y hasta leyendo la historia a mi hijo, me llevó ese impacto y quedé pensando, Jesús siempre llega, siempre está acercándose a nosotros. Y no es casualidad, ese era el día. Ese era el día que Jesús tenía preparado para hacer algo maravilloso. En particular para esta pequeña comunidad de 10. Dice que Jesús entró a una aldea. Y estos leprosos tenían leyes, como les decía. Ellos tenían que reconocerse a sí mismos como impuros, mantenerse alejados y dar la alerta para que ninguna otra persona se acercara por accidente a ellos, para evitar los contagios. Así que tenemos a estos 10 personajes que seguramente ya venían escuchando que venía Jesús, habían escuchado de sus maravillas, de los milagros que había hecho, y llegó el día que Jesús entró en la aldea en la que se encontraban los 10 leprosos. Y este puede ser el día que Jesús ha decidido entrar en tu casa a través tal vez de este mensaje, de este video, o ha decidido entrar a tu corazón, no importa el lugar donde te encuentres. Ten presente que Jesús tiene intenciones contigo y Él va a llegar un día, va a escoger una ruta en particular que lo va a llevar a acercarse a ti. Y estos 10 leprosos no se quedaron quietos, no pasaron desapercibidos. ¿Qué hicieron estos 10 leprosos? Dice que se detuvieron a lo lejos. Interesante. Se detuvieron a lo lejos y clamaron desde lejos y pidieron a Jesús que tuviese misericordia de ellos. Estamos en estos tiempos difíciles. Algunos están pasando situaciones muy críticas entre enfermedad, situaciones económicas, situaciones a su alrededor, violencia, peligros. Pero hay un día en que Jesús se acerca y tú tienes que estar clamando para pedir: Jesús, ten misericordia de nosotros. No dejes que pase el tiempo, no dejes que pase el día sin que tú clames a Jesús pidiendo misericordia para tu vida. Y lo maravilloso es que Jesús dice que los vio, les tomó atención, miró hacia donde estaban ellos y les dio la instrucción. Les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. En otras palabras, les dijo: hagan el proceso que haría cualquier enfermo de esta enfermedad para declararse sano. Y estamos en estos tiempos donde conocemos ya mucha información médica, hay muchos procesos, protocolos en los que ya uno puede decretar a una persona, por ejemplo, que ya superó la enfermedad del coronavirus. Asimismo, habían procesos para estos leprosos. Desde lo lejos Jesús les dijo y les dio la instrucción que fueran a los sacerdotes. Y eso me dejaba pensando también, porque estamos viviendo estos tiempos en los que se habla mucho del distanciamiento social,
de mantener la distancia de 2 metros. Son normativas de salud, pero veo que a la distancia Jesús sigue siendo ese Jesús que tiene poder incluso para traer sanidad a tu vida. Y yo espero que ahí donde tú te encuentras y estás escuchando este video estés diciendo amén, porque Jesús puede sanar tu vida, puede sanarte de enfermedad, puede sanarte de alguna dolencia emocional, puede sanarte aún a la distancia. Jesús quiere, se acerca a ti, y si tú estás animado para pedir, para clamar por la misericordia de Jesús, Él va a hacer el milagro, no importa la distancia. Y ese es nuestro maravilloso Jesús. Y cuenta el relato bíblico que estos leprosos fueron obedientes. A veces catalogamos a 9 de esos 10 leprosos como leprosos que no fueron agradecidos, y es cierto, ahora hablaremos un poco de eso. Pero lo cierto es que los 10 fueron obedientes, porque ellos no habían visto ninguna señal, ninguna demostración de que habían sido sanos, sino fue cuando fueron obedientes. Seamos obedientes al Señor. ¿Qué está pidiendo el Señor de ti? Y ahí es donde tenemos que pedirle: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo arrepentirme? ¿Debo cambiar? ¿Debo dejar alguna cosa o retomar alguna cosa? Jesús tiene algo para ti, y tienes que estar atento a cuál es la instrucción de parte de Jesús para ti. Porque estos 10 leprosos fueron obedientes, escucharon la instrucción a lo lejos y fueron obedientes. Y relata este texto bíblico que ellos fueron y de camino notaron la diferencia. De camino se percibieron a sí mismos, se miraron, seguramente tenían algunas evidencias de la enfermedad y notaron que había habido sanidad en sus vidas. Jesús hizo un milagro en sus vidas, aún en la distancia, aún frente a una separación física. Jesús tiene el mismo poder y puede traer el milagro a tu vida. Ahora, seguramente hay algunas personas que dirán: tremenda palabra para aquel que está necesitado, tremenda palabra para aquel que está enfermo. Pero yo estoy bien, gracias a Dios tengo salud, tengo mi trabajo, tengo comida, tengo lo necesario. Pero tengamos cuidado, porque hay algo peor que la enfermedad, que el coronavirus, que la violencia. Hay algo peor que todo eso. Lo dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. No hay que tenerle miedo a los que matan el cuerpo, porque hay que cuidar el alma. Y todos nosotros somos como estos 10 leprosos, porque todos padecemos de una enfermedad mortal, y es el pecado. El pecado que asedia todas nuestras vidas, todo el tiempo, que pareciera estar contagioso, porque es fácil que una persona contamine a otra con malos pensamientos, con malas palabras, con acciones incorrectas. Y todos estamos padeciendo de esta enfermedad. Jesús también viene a traer un cambio a nuestras vidas. Hay un día, hay un momento en que Jesús se acerca y nos da una instrucción, pero tenemos que estar dispuestos a clamar y pedir su misericordia. Estemos atentos, porque todos necesitamos esa palabra de Jesús, ese toque que nos va a llevar a salvación, y es lo que más necesitamos todos. Recuerde que hay cosas más peligrosas que una enfermedad, incluyendo el conocido y atemorizante coronavirus que está afectando a la humanidad. Vemos las grandes cifras de fallecidos, de contagiados, personas que han pasado una situación delicada de salud por causa de este virus. Pero asimismo usted ha escuchado, y son los términos que más suenan, de los asintomáticos. Y cuidado, que nosotros podemos creer que estamos bien y somos unos asintomáticos, porque tenemos
un mal que nos puede llevar a la muerte espiritual. Tenemos que tener cuidado y buscar en Jesús la oportunidad, el mensaje, la palabra que va a traer a nuestras vidas salvación, que va a quitar, va a desarraigar de nuestras vidas toda tendencia al pecado y va a poner su naturaleza en nuestras vidas. Y volviendo a los 10 leprosos, hay un pedazo de la historia, muchos conocerán esta parte, en el que 9 continúan su recorrido, pero se dice de uno que vuelve dando gloria a Dios, se acerca a Jesús, le agradece, glorifica a Dios, se arrodilla ante Jesús y lo reconoce. Y como les decía, no podemos decir que los otros 9 no hicieron lo que Jesús les mandó, siguieron la instrucción de Jesús. Pero tal vez aquí hay otra palabra importante y tal vez un mensaje para todos nosotros. Y es que incluso muchos pueden estar pensando, ¿qué va a pasar cuando se acabe esta pandemia? Cuando ya no tengamos el virus o se haya controlado, cuando haya una vacuna. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando llegue ese momento de normalidad o nueva normalidad, como quieran llamarle? Es muy importante que no agarremos todos estos deseos de comunión con los familiares, de trabajo, de crecimiento personal, para decir, pues ahora podemos darle continuidad a eso y quedarnos enfocados en eso. Para nada. Si hay algo que debemos aprender en medio de cualquier crisis, cualquier situación difícil, como lo aprendió este leproso samaritano, es que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Jesús está entrando a tu aldea y está dispuesto a traer sanidad a tu vida. Pero no hay ningún otro camino después, sino volver a Jesús. Recuerde esto, debemos volver a Jesús, como lo hizo el leproso samaritano. Volvió a la fuente de sanidad, a la fuente de perdón, a la fuente de salvación, volvió a Jesús. Ni siquiera la religión nos va a llevar a la salvación si no volvemos a Jesús. Nuestro punto de enfoque debe ser que en las malas y aun cuando recibamos un milagro de Dios y estemos en las buenas, debemos regresar siempre y quedarnos con Jesús. Y este mensaje quisiera compartirlo con ustedes en esta hora. Volvamos a Jesús en agradecimiento todo el tiempo, porque Él está presente, Él está actuando en nuestras vidas. Y creo que esta porción bíblica nos hace pensar y meditar que realmente todos necesitamos ese encuentro transformador con Jesús. Y Él va a llegar, Él está dispuesto a llegar a nuestras vidas. Y por último, creo importante que nos quede un mensaje a los que somos de su iglesia, los que somos el cuerpo de Cristo. Y es que en estos tiempos nosotros somos llamados a ser como Jesús, a estar atentos a nuestro alrededor, a ser nosotros los que vayamos de aldea en aldea, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para saber qué camino debemos recorrer el día de hoy, porque Dios va a poner a las personas necesarias para que uno pueda impactarlos, para que uno pueda llevar el mensaje de salvación, para que uno pueda llevar sanidad, para que uno pueda llevar el sustento, alimento. Somos llamados a ser la iglesia de Cristo. Y en medio de estos tiempos, en medio de las cuarentenas, en medio de los distanciamientos sociales y toda la terminología que podamos utilizar, debemos recordar nuestra esencia. Nosotros hemos sido llamados a alcanzar a los perdidos. Y nosotros como iglesia tenemos que estar muy atentos a nuestro alrededor,
porque es más en estos tiempos donde hay 10 leprosos por ahí esperando nuestra palabra que los lleve a ellos a encontrarse con Jesús, a recibir un milagro y a recibir salvación. Así que como iglesia estemos atentos, pidamos todo el tiempo la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser dirigidos por Él, para ser el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo que alcanzan a las personas que lo necesitan. En esta hora vamos a tomar un momento para orar y presentar estas palabras que he podido expresarles a ustedes, y quisiera que el Espíritu Santo pueda llenar sus vidas, impactarlos, que puedan haber tomado algo que viene de su palabra, viva y eficaz, y que puedan recibir la visita de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora. Tú siempre llegas a nuestro encuentro y sabes cuándo, sabes cómo, sabes dónde estamos y sabes en la condición en la que estamos. Y llega tu toque, llega tu palabra. Nosotros, si somos obedientes a tu palabra, podemos salir grandemente bendecidos. Queremos estar atentos porque nuestra condición no es la mejor. Algunos están pasando situaciones difíciles, pero todos tenemos que estar conscientes de este peligroso virus, por llamarlo de alguna manera, esta peligrosa enfermedad que nos aqueja a toda la humanidad, porque lo dice su palabra, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero tú llegas a nuestro encuentro para traer salvación, para traer sanidad física, emocional, para traer sustento, para hacer el milagro que estamos necesitando. Y te damos gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque cuando recibamos las cosas que tú nos das, podemos recibir beneficios que vienen de ti. Que en ningún momento nos olvidemos de la fuente, eres tú. Que siempre volvamos a ti. Y también te pido, Señor, por cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que no perdamos nunca nuestra esencia, que es traer el mensaje de salvación y poder comunicarlo a todos los que lo necesitan. Y tomar acciones en base a lo que tu Espíritu Santo nos dirija para impactar a este mundo, para hacer sal, para hacer luz y para poder llevar a otras personas al conocimiento de la verdad en Cristo. Tal como nos ha llegado a nosotros esa gran oportunidad, que otros puedan tener la oportunidad de salvación. Gracias te damos, bendice a mis hermanos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y deseo que seas bendecido. Amén. Somos tu cuerpo, su pasión. Somos sus brazos de